Me presento, soy Neidy Ginette García Salazar. Mi grupo está conformado por Joana Lisset Correa Rodríguez y Richard Steven Torres Rodríguez. En esta ocasión vamos a hablar de la norma técnica colombiana 1960. Básicamente esta norma nos habla del dimensionamiento y la forma de acotar que debemos hacer en cada dibujo técnico. Bueno, hablando un poco general de la aplicación, primero, toda la información necesaria debe estar sobre el plano. Segundo, toda característica debe ser dimensionada solo una vez. No debe darse más de una vez en el dibujo a menos de que ya sea inevitable. Tercero, las dimensiones deben ser ubicadas en la vista donde se vea más claramente la sección de acotar. Y cuarto, todos y cada uno de los dibujos del plano deben llevar la misma unidad. Por ejemplo, si son milímetros, tienen que ser milímetros, si son centímetros, tienen que ser centímetros, y así sucesivamente, sin poner la unidad en cada medida. Para esto se puede hacer una tabla, se puede tabular y pues aquí se puede colocar la unidad de cada medida. Bueno, esto se hace con el fin de evitar confusiones. Bueno, una vez esto pasamos a los tipos de dimensiones. En primer lugar tenemos dimensión funcional. Es aquella que define los elementos esenciales del dibujo, como características, como una superficie, una arista o un contorno de un dibujo. La dimensión funcional debe expresarse en el dibujo tal como se muestra en la figura acá, en la parte izquierda, la parte de arriba. Y no debe deducirse a partir de otras dimensiones o de la escala del dibujo. Entonces acá en la imagen al lado derecho podemos observar cómo nos están representando, cómo nos están indicando que la dimensión funcional está representada por una F mayúscula. Pasamos entonces a la dimensión no funcional. Es aquella que no es fundamental para el funcionamiento del elemento o el espacio. Entonces acá nuevamente nos están indicando la dimensión no funcional, está representada en este caso por NF mayúscula. Pasamos a dimensión auxiliar, debe situarse en el dibujo. Solo tienen el propósito de formar. Por su carácter se encierran en paréntesis y no se aplica tolerancia a esta dimensión. Entonces acá tenemos nuevamente la imagen que nos representa, que nos indica la dimensión auxiliar. En esta ocasión está representado por AUX. Aquí veremos los métodos de dimensionamiento, los cuales estos elementos incluyen la línea de proyección, la línea de dimensión, la línea guía, la terminación de la línea de dimensión, la indicación de origen y la dimensión de sí misma. Las líneas de proyección deben extenderse ligeramente hacia la respectiva línea de dimensión, deben trazarse perpendiculares a la característica que se está dimensionando y donde sea necesario pueden trazarse oblicuamente, pero paralelas una a la otra. Las líneas de construcción, de intersección y las de proyección deben extenderse ligeramente hacia su punto de intersección, como lo vemos en la figura 7. Las líneas de proyección y las líneas de dimensión no deben cruzarse unas a las otras, a menos de que esto sea inevitable, como se ve en la figura 8. Una línea de dimensión debe mostrarse no quebrada, donde la característica a la cual ésta se refiere se muestre quebrada, como en la figura 9. No se puede mostrar quebrada, así la figura lo esté. Una línea central o de contorno de una parte no debe usarse como una línea de dimensión, pero puede usarse en lugar de una línea de proyección. En esta norma se especifican las terminaciones de la línea de dimensiones. La cabeza de la flecha puede ser abierta o cerrada y tiene que tener un ángulo entre 15 y 90 grados. La indicación de origen trazada como un círculo puede ser abierto o de aproximadamente 3 milímetros de diámetro. El tamaño de las terminaciones debe ser proporcional al tamaño del dibujo sobre el cual se usan estas, pero no más grandes que lo necesario para leer el dibujo.
Solo se debe usar un estilo de terminación en el dibujo, ya sea cualquiera de los que vemos en pantalla. Deben indicarse los valores sobre un dibujo de acuerdo con uno de los siguientes métodos. Tenemos dos métodos. El método 1 son los valores de dimensionales deben colocarse paralelos a sus líneas de dimensión y preferiblemente cerca del medio, arriba y sin tocar la línea de dimensión, como lo vemos en la figura 16. Sin embargo, los valores deben indicarse ya sea que puedan leerse desde el fondo o desde el lado derecho del dibujo, como lo vemos en las otras figuras. Los valores angulares pueden orientarse según la figura, como lo vemos en la figura 17 y en la figura 19. El método 2 se deben indicar los valores dimensionales, ya que ellos pueden ser leídos desde el fondo de la hoja de dibujo. Las líneas de dimensión no horizontales se interrumpen. La posición de los valores dimensionales frecuentemente se necesitan adaptarse a diferentes situaciones. Por lo tanto, hay como diferentes valores que pueden estar cercanos a una terminación para evitar tener que seguir una línea de dimensión larga donde solo parte de la línea de dimensión que se necesita mostrarse. Otra puede ser arriba de la extensión de la línea de dimensión hacia una de las terminaciones si el espacio es limitado. Puede ser que al final de la línea guía, la cual termina sobre una línea dimensional que es demasiado corta para indicar el valor dimensional del modo de uso. O puede estar arriba de una extensión horizontal de una línea dimensional donde el aspecto no permita desplazamiento en la interrupción de una línea de dimensión horizontal. Los valores para dimensionante fuera de la escala se deben subrayar con una línea recta gruesa, como lo vemos en la figura. También podemos utilizar como signos para indicar estos datos, si no se puede poner como tal en la línea de dimensión. Se usan con dimensiones para mostrar la identificación de forma aplicable y para mejorar la interpretación del dibujo. Pueden omitirse los símbolos de diámetro y cuadrado donde pues no se indique claramente la forma. El arreglo e indicación de las dimensiones es el dimensionamiento de cadena. Por ejemplo, las cadenas simples deben usarse solo donde la acumulación posible de tolerancias no interfiera sobre los requisitos funcionales de cada parte, como lo podemos ver en la imagen. El dimensionamiento paralelo o desde una característica se usa cuando un número de dimensionamiento de la misma dirección se relaciona en origen. Este hace como dimensionamiento, pues digamos paralelo o de una dirección sobrepuesta. El dimensionamiento sobrepuesto es lo mismo que hablábamos ahorita. El dimensionamiento por coordenadas se puede, en vez de ubicar los valores en las líneas, se pueden tabular con valores en las tablas, así como se muestra en la figura. El dimensionamiento combinado son dimensiones de cadena y de dimensionamiento desde una característica común. Pueden combinarse desde un dibujo si es necesario. Pasamos a las características o indicaciones especiales. Bueno, entonces, tenemos que el dimensionamiento de cuerdas, arcos y ángulos debe ser como se muestra en esta figura. Entonces, la primera figura corresponde a cuerda, la segunda figura corresponde a arco y la tercera figura corresponde a ángulo. En los planos únicos, en muchas oportunidades, se evita la ubicación de dimensiones que pueden derivarse de las demás. Esto en una buena proposición simplifica el dibujo y permite dedicar el espacio disponible a cotas realmente necesarias, tal como nos muestra en esta figura. Y en los casos donde el tamaño de los radios puedan derivarse de otras dimensiones establecidas en una pieza, se puede obviar el valor de la dimensión
y pues simplemente se coloca una flecha de radio desde su origen hasta el contorno. Entonces, como lo podemos observar acá en la imagen, nos están indicando cómo representar, cómo ubicar el radio. Pasamos a las características equidistantes. Definiendo un poco esto, bueno, equidistante es un adjetivo empleado para referirse a algo que se encuentra a distancia, a igual distancia entre dos puntos. Entonces, cuando existen elementos equidistantes con una disposición regular en el dibujo, se puede simplificar la acotación, referenciando completamente el primer elemento y el espaciamiento entre ellos. Los espacios lineales pueden dimensionarse, entonces, como se muestra acá en la primera figura, y bueno, si hay posibilidades de confusión entre la longitud del espacio y el número de espacios, debe dimensionarse un espacio tal y como se muestra acá en la segunda figura. Como podemos observar acá, hay como un espacio, como, bueno, una separación. Entonces, los espacios angulares de agujeros, bueno, y otras características pueden dimensionarse tal y como se muestra acá en esta figura. Los ángulos de espacios pueden omitirse si su número es evidente, es decir, si no hay ninguna confusión, y se puede comprender fácilmente. Ahora los espacios circulares pueden dimensionarse indirectamente dando el número de elementos, tal y como nos está indicando acá la figura. Tenemos los números de elementos acá. Vamos a las características repetidas. Bueno, en el dibujo no hay una cantidad de elementos del mismo tamaño. Estos pueden ser simplificados, así como se está mostrando acá en la imagen, sobre todo en la imagen que está en la parte de abajo. Entonces pasamos a biseles y agujeros avellanados. Ok, entonces, los biseles deben dimensionarse como se muestra acá en esta figura, en la figura 52. La acotación puede hacerse con base a la altura del bisel o el diámetro teniendo al finalizar el bisel, tal como se muestra pues acá en estas figuras que tenemos. Ahora bien, los agujeros avellanados. Bueno, en este caso, estos pueden acotarse, especificando el ángulo de sus caras y el diámetro o el ángulo de su profundidad. Pasando a otras indicaciones de la norma, bueno, donde sea necesario, bueno, con el objeto de evitar repetir el mismo valor dimensional o para evitar líneas guías largas, puede usarse letras de referencia en conexión con una tabla o nota explicativa. Entonces acá en la imagen a la parte izquierda tenemos acá abajito como las letras, las cuales pueden hacer referencia. Ahora bien, en vista de dibujos, bueno, parciales y secciones parciales de las partes simétricas, las líneas de dimensión que necesitan cruzar el eje de simetría se muestran extendidas ligeramente hacia el eje de simetría. Entonces, bueno, así como se muestra acá en esta imagen de la parte derecha, nos están representando todo lo del eje de simetría. Bueno, cuando varias partes se dibujan y dimensionan en un montaje, los grupos de dimensiones relacionados, bueno, a cada parte debe mantenerse lo más separado posible, así como nos muestra la imagen de la izquierda. Algunas veces es necesario dimensionar un área limitada o longitud de una superficie para indicar una condición especial. Si se aplica un requisito especial a un elemento de revolución, la indicación debe mostrarse solo sobre un lado, tal como se muestra en la figura 59. Entonces acá se está mostrando la indicación, bueno, se está mostrando solo sobre un lado. En tal caso, el área o longitud y su localización se indican por una línea de cadena larga y gruesa, dibujada adyacente y paralela a la superficie, y a una distancia corta de esta. Donde la localización y extensión
del requisito especial requiera como una identificación, es necesario el dimensionamiento apropiado. Entonces, observamos acá en la figura 60, al lado derecho, no es necesario el dimensionamiento, porque, bueno, ya que el dibujo muestra claramente la extensión de la indicación, entonces no es necesario como un dimensionamiento apropiado, por así decirlo. Indicación de niveles. Los niveles deben expresarse en unidades apropiadas desde un nivel 0 predeterminado. Niveles sobre vistas y secciones verticales. Tenemos el 0 base predeterminado, cual la cabeza de la flecha debe apuntar hacia una línea horizontal, debe estar medio llena y debe conectarse en una línea guía horizontal por medio de una línea delgada corta. Si se requiere indicar la altitud de nivel 0 base, se le debe agregar un 0,00, como lo vemos en la imagen, directamente arriba y la altitud actual directamente abajo de la línea guía horizontal. Los niveles subsecuentes se indican en las vistas y secciones verticales, con una cabeza de flecha con prolongación en un ángulo incluido de 90 grados, apuntando al respecto, nivel y unido a una línea vertical y corta. La línea vertical se conecta a ángulos rectos a una línea principal. Como tenemos acá en los ejemplos, se agregan líneas horizontales a las cuales se anclan los niveles subsecuentes. Si se desea indicar un nivel para un punto específico, se debe colocar una X para señalar. Pero así como en el ejemplo tenemos una intersección o un cruce, la X debe ser reemplazada por un círculo. El valor numérico de una elevación de una línea externa se debe localizar adyacente y esta sobre el mismo lado está como la superficie asociada con la elevación. Aquí podemos ver en la imagen cómo se debe colocar y cuál es el significado. Los niveles para línea de contorno se deben ubicar sobre el lado superior de la línea de contorno, como lo podemos ver en el ejemplo.